Hoy quiero compartirte algo que cambió mi vida por completo, y es cómo encontrar paz en medio del caos. Hola mamitas, bienvenidas a Love is the Way y a este último episodio de Mamá, el corazón del hogar. Gracias por haber llegado hasta aquí. Quiero felicitarte porque eso quiere decir que has sacado un pequeño espacio de todo lo que significa ser mamá. Sé cuánto nos cuesta muchas veces sacar esos pequeños momentos para nosotras y de verdad te quiero hacer ese reconocimiento por tomar este espacio para escuchar este mensaje que va con todo el corazón para ti. Bueno, en el capítulo anterior terminamos con la pregunta ¿qué hacer en medio del caos? Hoy vamos a revelar esa solución tan simple pero tan complicada de muchas veces hacer. Y te lo digo porque yo he estado allí y sé cómo en medio del caos todo te absorbe y es tan difícil para ti tomar acción. Pero también como he estado allí, sé que si lo hacemos constantemente, logramos los resultados esperados. Bueno, ¿y cuál es esa solución? Bueno, la respuesta es muy sencilla. Lo que hay que hacer, queridas mamitas, es simplemente respirar. Sí, respirar. Pero esta respiración no es una respiración cualquiera, no es la respiración que nosotros hacemos biológicamente todo el momento. Mientras estamos en el caos estamos respirando. No es este tipo de respiración. Es una respiración profunda y consciente. Y esta es la única manera en la que logramos conectarnos con el momento presente y cómo cambiamos nuestra energía y todo lo que está pasando por nuestra mente y por nuestro cuerpo. Ahora bien, ¿por qué respirar es esa solución tan sencilla y por qué es tan importante? Bueno, quiero compartirles que nuestra mente no para. Nuestra mente no para de tener pensamientos. Todo el tiempo está pensando, está teniendo ideas. Eso es algo normal, para eso está diseñada nuestra mente, para tener pensamientos todo el tiempo. Y nosotros estamos alimentando también esos pensamientos constantemente con todo lo que vivimos a diario, con todo lo que nos está pasando. Entonces, si estamos pasando por mucha tensión o si estamos pasando por muchas horas sin poder descansar, ese cansancio extremo, o si no tenemos tiempo para nosotras o para organizar la casa o para cualquiera de las actividades que nos devenga pues, ser mamá. Entonces todo el tiempo vamos a estar recreando esas actividades en nuestra mente también. O sea, no puedo dormir hoy, tengo sueño, esto, lo otro. Entonces estamos alimentando nuestros pensamientos con esas situaciones que estamos viviendo. Y eso lo único que está ocasionando es alterar obviamente nuestro sistema nervioso. Y sin querer estamos generando una serie de químicos en nuestro cuerpo, cortisol, lo cual automáticamente produce estrés. Y vamos a llevar de esta manera nuestro cuerpo, nuestra energía al extremo. Y así cada día vamos a seguir repitiendo este ciclo sin salida. Y sin intención, sin querer, queremos estar tranquilas, queremos
salir de ese caos, queremos poder descansar, queremos poder hacer muchas cosas, pero todo el tiempo estamos recreando las mismas sensaciones en nuestro cuerpo, los mismos pensamientos, y esa energía es la que se mueve y eso es lo que estamos produciendo. Cuando tenemos estos pensamientos, una y otra vez, estamos generando todo ese cóctel de químicos en nuestro cuerpo. Y eso lo que va a hacer es producir todas estas emociones de angustia, de tristeza, de estrés. Y cuando estamos recreando estas emociones una y otra vez se están convirtiendo en ese estado natural de nuestro cuerpo. Y en últimas, todo eso pasa a ser nuestra realidad. Entonces, sin querer, con todo eso que estamos viviendo, con nuestros pensamientos, con nuestras emociones, haciendo este ciclo, estamos construyendo todo lo que está pasando en nuestras vidas. Este es un tema que es bastante amplio, que me gustaría tocarlo en otros capítulos, en otros mensajes que les quiero compartir, pero que si ustedes ahora mismo quieren ahondar un poco más en ello, les voy a recomendar muchísimo el libro Deja de ser tú, del Dr. Joe Dispenza. Les voy a juntar aquí en la descripción de este video el link de este libro en inglés y en español, por si quisieran adquirirlo. Realmente es muy muy bueno. También hay mucha información en YouTube del doctor Joe Dispenza, donde habla de estos temas. Entonces se los dejo aquí para que pues puedan ahondar mucho más y así como entender toda esta dinámica que pasa con nuestros pensamientos, con nuestro cuerpo y con nuestra realidad. Bueno, y llegando hasta este punto, quiero compartirles que esto es algo natural de todos nosotros los seres humanos. Yo personalmente también experimento constantemente todas estas emociones de la maternidad. Ya lo mencioné en los videos anteriores, pero especialmente en este video quiero compartirles y es algo que viví precisamente esta semana, y es que esta semana ha sido una semana bien especial para mí, bastante emocional, donde en medio de la maternidad uno se enfrenta a diferentes situaciones y hay cosas en las cuales, diría yo, en todo uno no tiene control de las cosas. A veces uno quiere o planea o desea que las cosas sean de una cierta manera, pero todo cambia de un momento a otro y bueno, en medio de todo esto yo he aprendido, y aunque es difícil, he aprendido que cuando pasa algo, todo pasa por el bien mayor de todos los implicados, en este caso mi familia. Y eso no quiere decir que yo no deje de estar triste, a pesar de que sé que es para un bien mayor. Esa situación me afecta emocionalmente y me permití esta semana sentirme triste. Me permití esta semana llorar, escribir, sacar eso que sentía de esa situación y entender y remarcar que tenía que soltar y que eso era para un bien mayor. Entonces, yo creo que ese es un mensaje bien importante, y es que nos permitamos precisamente sentir todas esas emociones, sentir esa tristeza, sentir ese cansancio, esa soledad.
es importante que reconozcamos que las emociones realmente no son malas. Lo que es quizás malo, dañino para nuestro cuerpo, para nosotros, es reprimir esas emociones, no sacarlas o vivir todo el tiempo en esas emociones que nos están cargando o restando nuestra energía. Pero no hay nada, absolutamente nada de malo con sentirse triste o sentirse quizás enojado en algún momento o querer llorar. Al contrario, somos seres humanos y precisamente todas esas emociones son válidas sentirlas. Y por supuesto también, como ya lo hemos mencionado, sentir la felicidad absoluta, el amor incondicional, la gratitud, la bendición que uno siente, ese amor tan grande que uno siente de tener los hijos al lado de uno. Todas estas emociones hay que sentirlas. Este mensaje también lo digo porque lo que yo quiero compartir en esta serie de videos de Mamá, el corazón del hogar, este mensaje no es para buscar la perfección en la maternidad, tampoco para idealizarnos, vernos como las mamás perfectas, como las familias perfectas. No, es todo lo contrario. El mensaje que quiero compartir parte desde el hecho de que todas, absolutamente todas, somos diferentes. Nuestros hijos son diferentes, nuestras parejas y por ende nuestra familia. Incluso la forma en la que cada uno de nosotras está criando a sus hijos es totalmente diferente. Y eso está muy bien. Así es como debe de ser. Sin embargo, lo que sí es igual para todas, absolutamente todas, todos, es que somos energía y que tenemos el poder de transformar y elegir cómo hacemos uso de esta energía. Entonces, queridas mamitas, mi invitación hoy es un llamado a parar, sí, a parar por un segundo y respirar. Respirar profundo y conscientemente. De hecho, quiero pedirles en este momento que paremos absolutamente todo lo que estemos haciendo y que junto conmigo respiremos conscientemente. Tomemos una respiración profunda. Sintamos cómo nuestros pulmones se llenan de aire y que exhalemos. Sintamos cómo todo el aire va hacia afuera. Tan simple y tan sencillo como eso. Solamente concentrarnos en nuestra respiración. Si puedes hacer eso varias veces, varias respiraciones, 3 respiraciones profundas y conscientes, ese es el pequeño trabajo. Si puedes hacer de esto un hábito diario, vas a ver cómo tu sistema nervioso te lo va a agradecer. Cómo se va a ir regulando poco a poco y cómo vas a encontrar la calma y la paz en medio del caos. ¿Cuándo hacerlo? En cualquier momento, queridas mamitas. En cualquier momento. Mientras le das lechita a tu bebé, mientras cocinas, mientras te bañas, en la mañana antes de levantarse de la cama o en la noche antes de acostarse. Recuerda, tú decides. Tú tienes el poder.
Y si sientes que no tienes tiempo, está bien. Yo también estuve ahí. Yo también pasé por ahí y lo entiendo perfectamente. Hazlo cuando tengas tiempo. Hazlo cuando veas que es el momento. Por otro lado, queridas mamitas, después de aprender a respirar conscientemente y convertir esto en mi vida en un hábito diario, lo segundo más valioso que estoy haciendo ahora mismo en mi maternidad y que me costó muchísimo retomarlo y caer en cuenta de ello, fue volver a cuidar de mí. Y eso se los digo, quizás muchas de ustedes están pasando por ello. Esto es un acto totalmente inconsciente de nuestra parte como mamás. Porque todo, absolutamente todo, pasa a un segundo plano cuando nos convertimos en mamá. Esto es algo instintivo. Toda nuestra energía, toda nuestra mente, todo nuestro ser está focalizado en ese pequeño bebé que está ahorita con nosotros y que necesita nuestra atención, nuestro amor y nuestro cuidado. Por eso, mamita, que estás escuchando, te digo de corazón a corazón, no olvides cuidar de ti. Y esto lo puedes hacer con pequeñas acciones. Por ejemplo, tomar tu bebida favorita o escuchar la música que más te gusta, salir a caminar, hacer ejercicio, ponerte linda, lo que sea que esté dentro de tus posibilidades, que te haga feliz, que te conecte contigo y que te haga sentir bien. Porque cuidar de ti no es un acto egoísta, es el acto de amor más grande que puedes tener contigo misma y con tu familia. Es educación energética. Recuerda que somos espejo y nuestros hijos todo el tiempo están absorbiendo todo de nosotros. Cuidar de ti realmente es un regalo para toda la familia. Querida mamita, tú eres el corazón del hogar. Tu vibración, tu frecuencia, tu amor se expanden. Y si mamá está bien, tranquila y en armonía, todos en casa van a vibrar en la misma frecuencia. No busques entonces perfección, tampoco compararte con otros. Vive tu maternidad a flor de piel, con todo lo que trae. Siente absolutamente todas las emociones. Yo misma lo hago, recuérdalo. Solo que ahora ya sabes que tú tienes el poder de elegir. Tú tienes el poder de elegir cuánto tiempo vas a transitar esas emociones que bajan tu energía. Tú eliges qué piensas, cómo alimentas tu mente. Y tú eliges cómo construyes tu realidad. Por eso, cuando tengas que parar, para. Cuando tengas que llorar, llora. Pide ayuda. Haz preguntas. Siempre va a haber alguien dispuesto a ayudarte, a escucharte. Y sobre todo, querida mamita, ámate a ti misma. Respeta tus tiempos. Escucha tu ser.
tú, tu maternidad, tus hijos y tu familia son únicos. No hay forma de compararse con absolutamente nadie. Para terminar, solo quiero decirte algo. Que brilles. Sí. Brilla mucho en tu hogar. Porque recuerda que tú eres el corazón del hogar. Y siempre lleva este mensaje en tu corazón. Love is the way. El amor es el camino.